Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta clase de la materia de Seminario de Negociación Empresarial. Y bien, el día de hoy estaremos viendo en esta clase grabada dos temas muy relevantes que también ya hemos platicado un poquito de ellos en las anteriores clases. Uno de ellos tiene que ver con las bandas de la negociación, en donde tendremos dos conceptos muy relevantes que siempre van a existir y es un punto más favorable, es el PMF, así se le conoce en las bandas de la negociación, eh, que es el que todos buscamos durante este proceso de negociar con otras personas, otras empresas. Y el punto de ruptura, que es donde de ahí yo no puedo pasar de ese punto y entonces eso implicaría terminar pues ya una negociación con la contraparte. Eh, lo ideal es estar en este equilibrio, donde está ese punto favorable para ambos y que es donde podemos llegar a un resultado mucho más conveniente. Pero bueno, ese es uno de los temas que veremos hoy. Y también otro punto importante es, ustedes como administradores saben que es muy relevante el poder pues, aplicar el proceso administrativo en todas las actividades que hacemos. Lo mismo sucede en este tema de negociación. Hay que aplicarlo. ¿Cómo? Planeando, ¿sale? Organizando, dirigiendo y controlando muchas cosas. Pero en primera instancia, el punto relevante de la primera etapa es planear. No puedes ir a negociar si no has planeado bien cuáles van a ser tus argumentos, cuál va a ser tu información que vas a llevar para poder negociar y conseguirlo, el resultado que tú buscas. En este caso, tenemos algo que se le conoce como el dossier. Son herramientas de trabajo, de herramientas para la negociación que tenemos en nuestras manos y el dossier te permite tener todos estos argumentos que facilitarán mucho el convencimiento del por qué es importante que sí se pueda tener el resultado que tú buscas en la negociación. Pero bueno, esta es una introducción de lo que hoy veremos en bueno, en esta semana durante pues, la clase en Zoom y lo que hoy están viendo ya en la plataforma. Ya está cargada la información. Son estos dos temas, pero vamos a empezar entonces. Voy a compartirles pantalla y de aquí van a poder ver el primer tema, las bandas de la negociación. Bueno, vamos a leer un poquito qué significa esto y los conceptos que les mencionaba, ¿no? El PMF y el PR, que es el punto de ruptura. Ahora, aquí las bandas de negociación, fíjense muy bien, ¿eh? Definen un espacio desde el punto más favorable, lo vamos a dejar como el PMF, es el punto más favorable por estas siglas, que es lo que significa, y el límite establecido por cada parte, es decir, quienes van a negociar, cuál va a ser el límite que no va más, no vamos a cruzar ninguno de los dos, que es el punto de ruptura, es el PR. Cada una de las partes tendrá sus propias bandas de negociación. Aquí lo importante o lo interesante de esto, pues es que ni la contraparte va a conocer mi punto más favorable ni mi punto de ruptura, ni yo tampoco el de él. Entonces, aquí empieza este tema relevante. Durante la negociación deberemos movernos hacia el conocimiento de la zona que pueda ser común, que es esta parte media, ¿no? Entre mi punto más favorable y sin rebasar mi punto de ruptura. Ahí es donde podríamos, pero eso va a ser solamente durante este intercambio o argumentos de información que vayamos a tener uno y otro. Entonces, en ese punto es donde yo me puedo mover más fácilmente y llegar a un acuerdo. Pero bueno, eh, como les decía, debemos movernos hacia el conocimiento de la zona que pueda ser común y compartida por ambas partes. Esa zona común significará que todas las partes puede que caben cediendo algo, pero se moverán entre el punto más favorable y su límite. Y encontrar el punto coincidente más favorable es un reto en la negociación, ¿ok? Es decir, donde, pues a lo mejor aquí tenemos el ejemplo que ahorita vamos a revisar a detalle. Yo quiero ganar lo más que se pueda como vendedor y el comprador es lo que quiere gastar lo menos posible, pero sí obtener lo que el vendedor va a ofrecer. Bueno, aunque comentábamos, según si se trata de una negociación colaborativa o competitiva, dichas bandas pueden cambiar, incluso para no encontrar en un punto de unión, donde una parte acabará renunciando a todo para hacer ganar a la otra en la negociación competitiva. ¿Eso qué significa? Que básicamente, o sea, sí, hay estas bandas que son muy claras, pero
el qué tanto va a estirar esta liga, ¿no? En donde yo pueda ceder o no, pues va a depender muchísimo del beneficio que se pueda obtener de todos modos al cerrar esta negociación. Entonces, en este esquema, como lo podemos ver, tenemos, tenemos dos personas, la persona A y la persona B. La persona A es el vendedor, la persona B es el comprador. En este ejemplo, fíjense muy bien, el vendedor, su punto más favorable es vender a 1,000 pesos el producto que tiene, ¿no? Ese es el punto más favorable, a 1,000. Su límite para poderlo vender está en 700 pesos. Ese sería su punto de ruptura. Menos de esta cantidad, ahí sí ya no va a poder. ¿Y eso por qué se debe? Pues en este caso, el vendedor desde ahí, a partir de este punto donde sí ya se tiene una ganancia esperada por el producto, ¿no? O el servicio que está ofreciendo. ¿Cuál es ese producto o servicio? Bueno, aquí no lo vamos a poner, solamente es un ejemplo general, ¿no? De cómo funciona entre un vendedor y un comprador. Ahora, la persona B, que es el comprador, él está dispuesto a comprarle a este vendedor su producto o su servicio, dependiendo cuál sea el caso, en donde dice, a ver, yo tengo un presupuesto y mi presupuesto máximo para poder comprar ese artículo va a estar en mi punto más favorable, más favorable es que esté entre 500 a 800 pesos. Es decir, lo menos que yo quisiera gastar son 500 pesos. Lo máximo que yo podría gastar son 800 pesos, que es mi presupuesto máximo que tengo para poder adquirir este producto o este servicio que me está ofreciendo este vendedor. Entonces, como lo mencionábamos aquí en el contexto de esta introducción, ni una ni otra parte tienen el conocimiento de cuál es tu punto más favorable y tu punto de ruptura, ¿sale? Entonces es donde empieza este tema de negociar, de estar dando, y aquí vamos a ver tal otro tema que tiene que ver con el material de apoyo para poder argumentar muchas cosas que te permita entonces sí llegar a esa zona común, te vas a mover aquí, pero en donde sí se cierre el negocio, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta aquí en este ejemplo, la zona común está entre estos puntos. Fíjate, el comprador está en límite de 800. O sea, pagar más por este producto o este servicio no lo va a hacer el comprador. El vendedor no lo sabe. Pero entonces, si te das cuenta, el vendedor a partir de este punto ya podría cerrar un negocio, ¿no? Con este comprador. Y entonces estaría genial porque, o sea, todavía a partir de que su límite son 700, hay un 100 pesos de diferencia que le podría ganar, ¿no? A su límite. Es decir, si mi límite eran, yo ya tengo ganancias a partir de 700 pesos vendiendo este producto o este servicio, pero todavía el comprador me puede pagar hasta 100 pesos más, 800. Más ya no, pero 800 sí. Entonces, si yo llegara a este punto clave, conociendo muy bien lo que el comprador podría disponer, entonces para el vendedor sería un mejor resultado, que tampoco para el comprador está mal porque todavía está dentro de su presupuesto que tenía. Ahora, son estos 100 pesos donde va a haber esta diferencia. Puede ser que sea al revés. Si el comprador logra identificar muy bien esta zona común donde el vendedor podría incluso dejarle el producto hasta 700 pesos, ok, si quedan 700 pesos y el comprador llega a ese acuerdo con el vendedor, pues el comprador tuvo un resultado todavía mucho más favorable porque no llegó a su límite que decía que iba a pagar hasta 800, se quedó en 700. Y entonces pues ahí se pudo tener un ahorro en su presupuesto de 100 pesos, que el vendedor, bueno, en ese caso también estaba dispuesto a disminuir el precio de su producto o su servicio. Ahora, puede ser que queden en 750 y aquí están en un punto muy medio, ¿no? De entre el límite de cada uno y todavía está bien porque los dos ganan, pero ese resultado que al final se dé o el que a lo mejor uno gane más que otro, pues sí, es donde empieza ya aquí el poder de negociación. Es decir, sobre todo el fundamento van a ser los argumentos que yo pueda dar para poder lograr ese resultado. ¿Sale? Entonces, el resumen de todo esto sería, siempre va a haber un punto más favorable para uno y otro. Ujú. Y siempre va a haber un límite en el que de ese límite ni una ni otra persona van a poder salirse de él. En caso contrario, ahí sí no va a haber negociación. ¿Sale?
Entonces, lo más importante es que se busque cuál es esa zona común donde yo me pueda mover con él y entonces sí, poder cerrar esa negociación. ¿De acuerdo? Listo. Eh, Ahora vamos al siguiente tema, el material de apoyo en la negociación. Fíjense, eso es muy importante porque, como te mencionaba en un principio de esta grabación, ustedes como administradores deben planear. ¿Ok? Esa es la etapa número uno del proceso administrativo, planear. Debo de ir con toda esta información que me permita tener. Hay dos cosas muy importantes aquí. En la negociación se consta de dos grandes partes. Una es argumentar para convencer. Necesitas tener argumentos. Si no tienes argumentos, no lo vas a poder convencer a la contraparte. Y el otro es persuadir mediante los sentimientos usando la empatía. Entonces son habilidades que también debes desarrollar como negociador. Y qué mejor que hoy en esta materia estamos viendo también un concepto nuevo que se llama el dossier. El dossier es una herramienta que tienes, material de apoyo que te va a servir para las negociaciones. Fíjense muy bien, ¿eh? Con frecuencia los argumentos expresados verbalmente no son suficientemente convincentes, ¿ok? Es decir, no solo con el don de la palabra que tenga y puedo tener muchísima comunicación verbal, que me permita dar a conocer muchos argumentos, eso a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque también entendamos que hay gente que es a lo mejor mucho más visual, auditiva o kinestésica, es decir, que tenga que estar probando. Entonces, eh, por eso es tan importante contemplar más opciones en material de apoyo durante tu negociación. Aquí por lo que nos vemos obligados a utilizar material de apoyo como, fíjense, pueden ser gráficos, fotografías, diagramas, planos o histogramas, memorias o estudios escritos y también muestras de algún producto, ¿ok? Con todo esto podemos entonces ahora sí eh, tener mucho más argumentos para poder a cualquier tipo de persona con la que vayamos a negociar, tener esta forma de poder, pues sí, tener convencimiento con ellos, ¿no? Persuadirlos. Ahora, el término dossier, ¿qué significa? Es un conjunto ordenado, esto es muy importante, ordenado de todos estos documentos que muestren datos, informes o material gráfico, y que esto va a ser muy necesario para argumentar correctamente la negociación. Entonces, esta es una herramienta que hoy ustedes como administradores deben conocer, el dossier, ¿ok? Y que al poder contar con él, en verdad es como vas a tener aquí todas tus armas, ¿no? A la mano para que puedas argumentar todo lo necesario y con esto llegar a un convencimiento y permitas, regresando al punto anterior de las bandas de la negociación, ¿sale? Si a lo mejor el vendedor tiene su mejor dossier, ¿no? Pues va a llegar a este punto donde pues va a ganar o va a quedar en 800 y va a ganar esos 100 pesos de diferencia, ¿no? O al revés, si el comprador tiene bien su dossier, sale y puede negociar correctamente con eso ante el vendedor, pues puede lograr que se queden 700 pesos, que es el límite del vendedor, y entonces ahorra 700 pesos. Pero bueno, eso va a ser dependiendo eh, qué tan bien uses tu dossier, ¿ok? Eh, un ejemplo puede ser, fíjense, si estamos negociando la venta de un terreno, será necesario aportar planos que indiquen su estado. Unas fotos aéreas pueden ayudar a comunicar las eh, excelencias que puede tener el terreno, ¿ok? Las dimensiones, todo eso, eso ayuda bastante. Si negociamos la venta de algún producto como café, aquí que puede ayudar mucho, pues traer muestras de ese producto para que la misma persona con la que va a negociar pueda, ¿no? Degustar o pueda probar en alguna presentación algo que permita identificar que, oye, esto sí va a ser algo como lo que estoy buscando, lo que yo necesito, ¿sale? Si son productos con una degustación puede ayudar muchísimo, pero no solo eso, sino también a traer bien los beneficios, las características que tiene y lo que, pues en ese sentido va a ayudar muchísimo para dar claridad si es viable o no el que puedan cerrar este negocio, ¿vale? ¿Qué debe contener el dossier? Fíjese, esto es muy importante, ¿sale? Debe contener datos numéricos que se transmitirán con dificultad verbalmente. Ejemplo, eh,
si a lo mejor yo necesito dar referencia de la aceptación que tiene un producto, ¿no? Que yo es el que quiero ofrecerle al comprador y no tengo una estadística o quiero compartir la estadística, difícilmente lo voy a estar diciendo con números porque no es tan claro, a diferencia que lo haga con una gráfica, ¿sale? Tal vez una gráfica de pastel o una gráfica de barras, no sé, alguna de ese tipo eh, de documento visual que permitiría muchísimo a la otra persona verlo, básicamente este dato numérico sale en una gráfica, ¿ok? O puede ser que sean datos numéricos de referencias en una tablita, ¿no? En un Excel o algo así, que se pueda hacer y se pueda documentar y que lo puedan ver visiblemente fácil así, a que yo lo esté conversando solamente. Entonces, esa es una forma en la que yo puedo sustentar, ¿no? O hacer hasta incluso una presentación y traerla, hoy es más fácil poder utilizar herramientas tecnológicas desde tu celular, una tablet o hasta una computadora portátil que podamos ahí utilizar y que sea visible, ¿no? Que eso puede ya tener muy bien contenido en el dossier. Otro punto importante son los datos económicos, estadísticos, en este mismo ejemplo que estábamos viendo, ¿no? De a lo mejor los terrenos, las medidas de superficie, volúmenes, etcétera. Cifras comparativas con empresas de la competencia, datos demográficos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable también es eso, tener, pues, a lo mejor en una misma presentación toda esta información que te permita de una manera muy clara el contenido que vamos a ver de esto que yo te quiero mostrar o los documentos que yo voy a llevarlos ya muy bien ordenados, ¿no? ¿Sale? Que puede ser que yo le entregue toda esta documentación en copia a la persona para que vayamos a la par revisando parte por parte y me vaya siguiendo con lo que yo quiero compartir y con esto entonces sea mucho más fácil, por ejemplo, yo como vendedor, sí, persuadir al comprador o viceversa. Aquí a lo mejor el comprador puede hacer otra cosa diferente, en donde él me traiga y traiga sus documentos, estadísticas donde diga, a ver, fíjate, esta la competencia u otros proveedores que me ofrecen lo mismo que tú me ofreces, vendedor, me ofrece el mismo producto con la misma calidad y con un precio más bajo y estas son las referencias y así, ¿no? Y a lo mejor puede ser que también me comparta la misma información y me vaya guiando sobre ese punto, ¿sale? A entender, decir, oye, híjole, pues entonces lo que yo pensaba que iba a poder hacer negocios, que sí le interesa al mi comprador, pero, híjole, estos precios son muy competitivos y va a tener que bajar al que yo tenía o pensado ganar, ¿no? Con esta negociación. Es así como funciona de ambas partes. Entonces aquí viene lo interesante de cómo se maneja esto en movimiento entre uno y otro, ¿vale? Entonces, ese es otro punto, los datos económicos, estadísticos, etcétera, ¿no? Punto número tres, la información escrita relevante, que por ser compleja o extensa no puede transmitirse solo de palabras. Por ejemplo, algunas escrituras, garantías, certificados, recortes de prensa, etcétera, ¿no? Todo esto que te permita, oye, mira, de mi producto, pues fíjate, vienen estos reportajes que hubo de el excelente servicio, de cómo funcionó, bla, 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 y bueno, pues tenerlo ahí. O a lo mejor pues que haya muchas cosas referentes al tema de lo que hablan acerca de mi producto, de mis servicios, y yo soy el vendedor, y te hago un resumen de todas estas evidencias que tengo, y aquí está el resumen, ¿sale? O al revés, de un mismo comprador, tener incluso referencia de qué ha sucedido a lo mejor con la empresa con la que hace el negocio, de si hay algún tema a considerar o de otras empresas de la competencia que también hayan hecho algo similar y decir, mira, aquí también estas empresas me ofrecen esta seguridad del tipo de producto que va a ofrecer o el negocio que va a hacer con ellos. Entonces, ¿qué ofreces a cambio de esto, no? O sea, de cómo competir con ese tipo de situaciones que otras empresas me dan y hoy pues estoy negociando contigo, ¿vale? Eh, Siguiente punto, el número cuatro, información gráfica, como pueden ser también en este caso las fotos, algunos dibujos, esquemas, diagramas, ¿vale? Esas son una forma visual que ayuda muchísimo para que rápidamente puedan, pues ya tener argumentos ahí para sustentar, ¿no? O sea, a lo mejor es una máquina la que yo quiero instalar contigo y todo, pues no la puedo traer conmigo,
¿sale? A diferencia de un producto que a lo mejor, como decíamos ahí, el café, pues sí, para que lo degustes, algún otro tipo de producto también lo puedas ver o puedas tocar, pero sí a lo mejor fotos, esquemas, dibujos o algo, o incluso un video, ¿no? Donde se pueda ver ahí la forma en la que funciona, los beneficios que da, etcétera, ¿no? Y por último, el empleo de muestras físicas puede presentar un argumento irrebatible eh, la calidad del producto o servicio ofrecido, ¿no? Muestras de productos y de resultados que obtengan. En algunos casos, por ejemplo, hay negocios eh, que te van a ofrecer algún tipo de producto, crema facial, etcétera. A ver, te damos muestras gratis, ¿no? Para que tú las pruebes y veas qué tipo de producto, no solo porque yo te lo diga, sino porque en verdad tú lo pruebes e identifiques que sí funciona, ¿no? O algún tipo de producto que ahí mismo digas, a ver, ven, lo hacemos contigo, lo probamos contigo y tú percibes el beneficio que tiene y entonces con eso ya puedo yo cerrar mi negocio. Entonces, pues bueno, de esto consta todo este material que tampoco se trata de traer tantas cosas y un maletín lleno de información de cosas, sino todo tiene que estar bien ordenado. Tú como administrador debes de tener muy claro, a ver, cuál va a ser como tu línea a seguir, cuál va a ser tu speech, cuál va a ser tu primer argumento, tu segundo argumento, y así el orden en el que vas a ir mostrando la información. Incluso tener ahí en reserva cosas que a lo mejor si no son necesarias utilizarlas, porque a lo mejor puede ser que con lo primero que yo muestre a mi contraparte, con eso podamos cerrar el negocio, listo. Pero si no, pues tener ahí al final o tener muy claro el orden de lo que yo voy a presentar con mi contenido de este dossier, ¿sale? Y cómo me va a ayudar, eso también importante, cómo me va a ayudar este material que yo voy a mostrar para poder argumentar y convencer, ¿no? Persuadir a mi contraparte, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí es como, utilizando una analogía, no puedes ir a una guerra sin fusil, tienes que ir bien armado. Entre mejor armado estés y que no se trata de llevar cualquier cosa por llevarla, sino en verdad todo lo que tú vas a utilizar, lo que sí se va a necesitar, pues entonces sí, ¿no? Entonces, con esto utilizarlo para poder llevar a cabo el resultado que tú quieres. Bueno, pues con esto estamos terminando nuestro tema del día de hoy, de esta clase grabada, que como les mencionaba, eh, pues es muy importante el tener estas habilidades, el comprender que es importante también hacerte llegar de material de apoyo, que eso va a ser fundamental para lograr el resultado que tú esperas. Y que bueno, qué mejor que tener hoy en esta materia estas herramientas que seguramente te va a permitir saber el qué y el para qué se utilizan. ¿De acuerdo? Como les he comentado en otros momentos, la información ya está cargada en la plataforma. ¿Ok? También igual hay cualquier duda, cualquier comentario adicional, lo podemos conversar de manera individual o en el grupo o en la clase en vivo. Por favor, es importante que en la clase en vivo me ayuden a estar muy pendientes. ¿Sale? Yo entiendo que algunos de ustedes están trabajando y que a veces no les permite estar participando en las clases o conectarse, pero por favor, sí revisen las clases grabadas, tanto la clase en vivo como esta clase grabada y por favor, háganme llegar todos sus comentarios, dudas, sugerencias, porque también es importante, si a lo mejor hoy en su día a día ya están trabajando estos temas, ¿sale? Me los hagan llegar a mí también para saber exactamente de qué forma yo les puedo apoyar con este contenido en su día a día y que también pues, de alguna manera lo puedan aplicar ya de manera real, ¿no? En su ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y bueno, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes.